Buenas noches, comenzamos una nueva emisión de Periodistas. Buenas noches. Junto a Mariana Corradini, un placer, como es habitual, poner en agenda algunos temas que a veces pareciera que no son urgentes, pero lo son, pero además también son importantes. Y en este caso vamos a hablar de infancia, de juventud, de adolescencia también, y con todo lo que tiene que ver con la protección en esas instancias, en esas edades, como también la punitividad y lo que se está hablando hoy en Argentina acerca de una presentación de un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad a 13 años, ¿verdad, Mariana? Exactamente. La idea es poner en agenda, o por lo menos mostrar otras miradas posibles ante este tema que ocupa la agenda pública, pero la ocupa con una sola mirada. Para ello tenemos como invitadas aquí en el piso a la colega docente Juliana Rodríguez. Bienvenida. Ya ha venido a otros programas de periodistas para hacer el análisis, sobre todo en materia de seguridad, ¿no? Que es lo que vos te especializás. Así es. Buenas noches. ¿Cómo les va? Sí, muchas gracias por la invitación. Un gusto volver al canal, así que dispuesta para que conversemos sobre estos temas. Y también tenemos en Zoom a otra colega, Diana Monti, que por supuesto le damos la bienvenida a través de la tecnología y del enlace. Diana, un gusto y muchísimas gracias por conectarte. Sabemos que estás residiendo ahora en la localidad de Río Cuarto. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Un saludo grande. Primero, muchas gracias por convocarnos. Junto a Juli, hace mucho tiempo trabajamos juntas sobre estas temáticas, así que un gusto poder hablar sobre lo que venimos haciendo esta noche. Bien, vamos a empezar con tu especificidad que tiene que ver con estos contextos de pobreza en niñeces y en adolescencias. ¿Cuál es el contexto local e inserto en un contexto nacional? Bueno, cuando pensamos, si la temática que nos convoca es pensar niñeces, adolescencias, juventudes, lo primero que nosotros tenemos en cuenta y una de las respuestas que la sociología nos puede ayudar a pensar tiene que ver con que estos sujetos, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, siempre están inmersos en contextos, ¿no? Están situados en el marco de una familia, un barrio, una ciudad, una zona, una región, podríamos pensar incluso dentro del país, ¿no? Según cómo vamos enfocando o alejándonos, podemos ver que este contexto es más chiquito o es más grande, ¿no? Y en ese sentido, una de las primeras cosas que nosotros desde los equipos de investigación que componemos y de los que formamos parte en la Universidad de Villa María, siempre tenemos en cuenta esto como para empezar a hablar, ¿no? sobre niñeces, sobre adolescencias y juventudes. Y en ese marco, una de las cosas que nos preocupan mucho desde hace algunos años tiene que ver con las situaciones de desigualdades, ¿no? que atraviesan tanto los niños y niñas adolescentes como sus familiares. Y en ese sentido, si buscamos o si revisamos algunos de los informes, de los números publicados recientemente, vamos a encontrar que tanto mediciones del INDEC como mediciones de la Universidad Católica Argentina, del Observatorio de la Deuda Social, así como algunas encuestas que también realizó UNICEF, nos van a dar un número que es preocupante, que tiene que ver con que niños, niñas, adolescentes de 0 a 18 años, el 56% viven en condiciones de pobreza, ¿sí? Y por eso nos interesa hacer un primer foco en esto, porque estamos hablando de que desde hace algunos años la mitad de este grupo etario vive en estas condiciones, ¿no? Y acá algo que podemos pensar también es qué decimos cuando decimos pobreza, ¿no? ¿Qué decimos cuando decimos indigencia? ¿Qué quiere decir? Y lo primero que tenemos que pensar es que cuando hablamos de pobrezas, hablamos en realidad de desigualdades y que no son solamente materiales, económicas, sino que atraviesan un montón de dimensiones de la vida de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, algunas de las cosas que
que entran en juego en cómo se llega o cómo estos análisis estadísticos nos dan cuenta o qué quiere decir que la mitad de los niños, niñas, adolescentes son pobres y que tienen algunas privaciones que tienen que ver con cuestiones laborales, de sus familias, con cuestiones habitacionales, con cuestiones de salud. Por ejemplo, para poder graficarlo, los datos de UNICEF de la última encuesta que se publicó hace muy poquito tiempo y cuyos datos se tomaron a inicios del 2024, da cuenta de que el acceso a la salud de gran parte, de la mitad de los niños y niñas de Argentina, es en instituciones públicas, no privadas. Y eso, por ejemplo, quiere decir que para que esos niños y niñas y adolescentes puedan acceder al derecho a la salud, se necesitan instituciones públicas que tengan fortaleza para poder acompañar y para poder atender esos primeros años, ¿no?, de la vida de estos sujetos. Dayana, otra también de los números que duelen tiene que ver con, el acceso y la posibilidad de nutrirse, no digo de alimentarse, sino también cómo ha cambiado el valor nutricional, la cantidad de comidas diarias de este segmento. Y justamente ese es otro de los datos que traía hoy, y que los recupero del informe de UNICEF, que es una encuesta que ya se viene realizando, esta es la 8ª vez que se viene realizando desde la pandemia en adelante, y que uno de los últimos datos, y que seguramente han visto publicado en diferentes lugares, tiene que ver con que desde el 2023 hacia el 2024, al menos hay 1 millón de niños, niñas, adolescentes en nuestro país que en sus familias, en el marco de las personas con quienes viven, empezaron a saltear algunas comidas. Y los estudios que tienen que ver con consumos, con qué tipos, si queremos preguntarnos por qué tipos de alimentos son los que se consumen, el informe de UNICEF, que hace encuestas en diferentes núcleos familiares de diferentes regiones del país, muestra que, por ejemplo, los alimentos que dejaron de consumirse son aquellos que, o empezaron a bajar, digamos, el consumo, son aquellos que tienen que ver con, por ejemplo, proteínas, lácteos, frutas, verduras, y que por otra parte aumenta el consumo, y esto es sucesivo, ¿no? En diferentes estudios muestran en nuestro país y en otras regiones del mundo, cuando empeoran las situaciones económicas, bajan las calidades nutricionales y entonces aumenta el consumo de alimentos que tienen que ver con harinas, carbohidratos, etc. Ese es uno de los temas, ¿no?, que también está en la agenda, y también me parece que es interesante poder plantear diferentes aristas sobre qué implica vivir o qué implica que la mitad de los niños, niñas, adolescentes vivan en situación de pobreza, para poder ampliar también cuáles son los problemas. Lo de la baja edad de punibilidad, que es otra cosa sobre la que vamos a estar charlando, no es uno de los grandes problemas o el único problema que atraviesa a este grupo etario, ¿no? Un comentario, una pregunta que por allí está buena para las dos, pero tenemos que ir a la pausa también. Lo que ustedes describen, lo que estás describiendo sobre todo vos, Dayana, en este primer bloque, es de una crudeza y de un dolor inconmensurable, sin desconocer que hay un montón de instituciones que hacen un trabajo de contención. Mi pregunta cuando escucho estos datos como una ciudadana común es, ¿por qué no nos duele? Porque si nos doliera, accionaríamos. Y yo no veo a grandes sectores de la sociedad accionando para tratar de dar respuestas a estas situaciones tan complejas. ¿Lo dejamos para después de la pausa? Sí. ¿Puede ser? Sí, me parece que como para reflexionar, le pedimos también a Juliana que nos aguarde para profundizar el tema de la edad y también con esta pregunta, ¿no? Como sociedad, ¿qué nos está pasando desde lo sociológico también en pensar con esta crudeza que decía Mariana? Vamos a la pausa, aguardamos después las respuestas de ambas invitadas.
segundo bloque seguimos conversando sobre estos temas que tanto nos duelen. Y les decíamos recién antes de salir para ir a la pausa, ¿por qué no nos duelen los datos de pobreza que contó Dayana recién? Sino que por el contrario estamos pidiendo que haya encierro para quienes delinquen. Sí. Se podría decir que más que dolernos o conmovernos la situación, lo que hace es mover los peores sentimientos que tenemos como sujetos sociales y que es sobre todo frente al temor o frente a la inseguridad pedir venganza o pedir mano dura o pedir mayor represión. Y en ese sentido creo que este proyecto de baja edad de imputabilidad lo que busca un poco es activar esos consensos sociales, como en el plano social, material, la cosa no cierra por ningún lado, porque todos los valores socioeconómicos están deteriorándose, no solamente en las infancias, sino en términos generales. Como no cierra en el plano económico de las políticas de promoción social, bueno, parece ser que los consensos sociales se pueden alcanzar por la vía punitiva. Entonces nosotros desde la academia, desde la universidad, lo que venimos planteando, y no solamente desde la universidad, sino también las organizaciones sociales, territoriales que trabajan con niñez y con adolescencia, es que este proyecto es regresivo, criminaliza y no resuelve, sino que empeora la situación de los adolescentes y las adolescentes que están en conflicto con la ley penal. Además estigmatiza también este sector. Ahí estamos compartiendo una placa, Juliana. Sí. También para que nos cuentes el caso Córdoba en datos. Sí, puntualmente como esto, recuperando un poco lo que decía Da y la necesidad de contextualizar estos debates y de entender en primer lugar que el fenómeno de la criminalidad que protagonizan adolescentes y jóvenes está sobrerepresentado mediáticamente y que socialmente e históricamente ha sido un fenómeno que nos hemos encargado de sobremagnificar en cuanto a los efectos y en cuanto a cómo se produce, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados, para el vecino o la vecina que me está escuchando, estamos acostumbrados a que ante determinadas olas de inseguridad nos muestren en loop la imagen del adolescente cometiendo un delito. Acá traje algunos datos sobre Córdoba que me parecía importante charlar. En primer lugar, mostrar algunos datos de cuántas son las causas de las cuales participan niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, tenemos 1.788 causas, según el último informe del Poder Judicial. Es un año. Eso es del informe 2022, causas iniciadas durante ese año y que representan un incremento del 37% de las causas iniciadas respecto del periodo anterior, 2021. Y, por ejemplo, en el caso de la distribución territorial, se mide la cantidad de causas por la cantidad de habitantes. Entonces tenemos la mayor cantidad de causas se concentran en la ciudad capital de Córdoba, obviamente, porque su densidad demográfica es muy grande en comparación con el interior. Ahora bien, en comparación a la cantidad de causas por sobre la cantidad de habitantes, aparecen otras localidades, como por ejemplo Laulaye, Villa María, Morteros, Oliva, que en cada 10.000 habitantes superan la media provincial, ¿sí? Que ronda entre el 3,4 y 3,5% de causas. Después, por ejemplo, otro de los datos que tenemos es... ¿Sería la segunda placa? Sí. Bien. Es la población, ¿no? De cuánta cantidad hablo de 1.788 causas, por ejemplo, para que se den una idea, causas de violencia por motivos de género hay más de 60.000 anuales. O sea, para que veamos cómo impacta este tipo de datos, ¿no? Y por otro lado, ¿quién es la población? Bueno, mayormente población masculina, ¿sí? Nos referimos a más del 80% de la población de los niños y niñas y adolescentes que están en conflicto con la ley penal, que son mayoritariamente varones frente a la población femenina. Y después otro de los datos que me parece que es muy importante es que el 55% de esa cantidad de adolescentes se encuentran, son menores de 16 años. Y acá viene la cuestión de por qué 13, por qué 14, por qué la edad, ¿no? Bueno, quizás tenga que ver con estos datos, pero que nosotros asumimos que no se resuelve a partir del dato, ¿no? Estos son a modo de ejemplo. Después, por ejemplo, otro de los datos que aparecía es que el 50%, más del 50% de quienes están dentro del sistema penal juvenil en Córdoba consumen sustancias psicoactivas. La gran mayoría están iniciados en la escolarización. El porcentaje entre 16 y 17 años son los que mayor deserción escolar han tenido, ¿sí? Y otro dato que por ahí se suele asociar el delito con la vagancia. Es muy común decir que son vagos y salen a robar. Bueno, eso es un prejuicio, porque en realidad los datos muestran, y que es uno de los que me
gustó traer hoy acá al debate, como para tener argumentos, es entender que entre los adolescentes entre 16 y 17 años, 2 de cada 3 de ellos, o sea, que tienen causas hoy penales con la justicia penal, trabajan, ¿sí? 2 de cada 3. Y de los que tienen menos de 16 años de edad, 1 de cada 3 también están vinculados con actividades laborales. Obviamente, como mencionaba Day, informales, claro, precarias, o sea que de lo que estamos hablando como trasfondo político y económico, si se quiere, es de las desigualdades, de las cuales obviamente que estos sujetos que se están iniciando en la vida social no tienen la responsabilidad de cuáles son las condiciones que sobrepesan sobre su generación, ni tampoco sobre la generación de sus padres y quizás hasta de sus abuelos, ¿no? Entonces, bueno, un poco esa era la idea y a esto venían a colación los datos que hoy traje y que me parece importante esto, empezar a derribar ciertos mitos que giran en torno a la cuestión de la baja edad de imputabilidad. Con relación también para recuperar esto del dolor o de la insensibilidad o de la individuación de nuestras tristezas, como dice un autor francés, Francois Dubet. ¿Qué es lo que se está planteando? ¿Qué es lo que se está viendo también, Diana Monti? Te traemos nuevamente aquí al piso. Bueno, en esto me quedé pensando recién sobre, bueno, qué pasa, ¿no? ¿Quiénes hay en los territorios? ¿Quiénes están interviniendo? ¿No? Y ahí me parece que es importante decir que, bueno, en diferentes territorios hay organizaciones sociales, hay espacios, muchas veces hay espacios estatales y hay espacios que no son estatales, que tienen que ver con ya sea vecinos, militantes, estudiantes que están en los barrios, que están generando diferentes intervenciones, ya sean que tengan que ver con cuestiones vinculadas a lo alimenticio, hay otras que tienen que ver con generar espacios de reunión para que los chicos, las chicas puedan estar. Creo que es importante marcar la presencia sostenida de quienes hace mucho tiempo están trabajando, ¿no? en los barrios y haciéndolo, ¿no? por decisiones que tienen que ver con convicciones, creencias, bueno, con diferentes aspectos, ¿no? Entonces, por un lado eso. Por otro lado, me parece que es importante también señalar que tanto Villa María como Río Cuarto, bueno, son ciudades que tienen diferentes propuestas en los territorios para los jóvenes, para los adolescentes, los niños y las niñas. Lo que pasa muchas veces es que quienes están en condiciones más difíciles o por ahí, por ejemplo, o dejaron de ir a la escuela o están trabajando, muchas veces no llegan a los espacios que se ofrecen para estos jóvenes, ya sea en términos de políticas educativas, ya sea en términos de políticas culturales. Y ahí hay un grupo, ¿no? Al que a veces le resulta difícil a las políticas públicas poder llegar, ¿no? Esos chicos y esas chicas que a lo mejor no forman parte de los talleres municipales o de algún club. Entonces digo, hay ahí un grupo de jóvenes que muchas veces queda como más alejado de estos espacios, ¿no? Y ahí sí aparece una preocupación que tiene que ver con, bueno, cómo acceden a la salud, por ejemplo, o cómo pueden sostener sus trayectorias educativas, porque a veces los esfuerzos de las instituciones educativas o de los profes que están en los barrios populares, digo, a veces no alcanza. A veces en las políticas públicas que están pensadas para los chicos y las chicas, bueno, tienen trabajadores que a su vez también son jóvenes y que quizás están en condiciones que a veces son de trabajo que es precario y eso también complica, ¿no? O complejiza la posibilidad de sostener políticas públicas que vayan a generar accesos a derechos durante un largo tiempo. Y sobre todo en épocas de crisis económicas, ¿no? Cuando empieza a haber procesos de desinversión, ¿no? Cuando lo social se piensa como un gasto y no como una inversión. Te interrumpo un minuto porque no me quiero ir del tema que estabas tratando, porque me parece importante, aunque es un utópico, preguntar, Juli, ¿cómo se rompe entonces este círculo? Y yo creo que un poco en línea con lo que decía Day recién, tiene que ver con incentivar la inversión pública, digamos, en todo lo que son las políticas sociales,
¿sí?, del Estado. Y principalmente yo creo que en relación a los conflictos, digamos, de los que son parte, primero eso, contar con buenos diagnósticos, con diagnósticos situados, con que las localidades, los gobiernos municipales puedan contar con datos, porque de hecho son los que mayor cercanía tienen de estas problemáticas, que puedan contar con los recursos destinados a fortalecer ese tipo de políticas públicas, que en este sentido, digamos, no hace falta una super política integral y amplia, universal, porque estamos hablando de grupos que son los más reducidos o los que quedan por fuera de las políticas que ya tenemos y que debemos seguir defendiendo. Que en algún punto la avanzada, tanto a nivel nacional como, si se quiere, los escuetos esfuerzos a veces de los gobiernos provinciales, en ese sentido de garantizar educación, salud, alimentación, bueno, hay que defenderlos, digamos. Y cuando está claro que a nivel nacional hay una avanzada sobre los derechos de la infancia, de las juventudes, bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es reclamar por la dignidad de estos sectores, y me parece que en parte la problemática, digamos, la punta del iceberg de esta problemática, que tiene que ver con los conflictos de los que son parte, creo que ahí se tienen que orientar políticas bien focalizadas, bien puntuales en abordaje de factores de riesgo, ¿no? Políticas de prevención de adicciones, políticas de prevención de violencia, y después, por otro lado, todo lo que tiene que ver con la promoción de su bienestar. Algunas de las palabras que escuchábamos en estas semanas de parte de Patricia Bullrich, que decía, bueno, acerca de que si tienen derecho a votar también, digamos, lo hablábamos fuera de cámara, ¿por qué no irían, digamos, presos si cometen un delito? Pero por otro lado, también Cunio Libarona dice que esto es en favor de los argentinos de bien. Pensemos entonces que todas estas personas que están necesitando esas redes de contención que ustedes hacen hincapié, ¿no? No serían argentinos y argentinas de bien. Claro, o sea, yo entiendo con esas expresiones que para mí son, en lo personal, de lo más horrorosas, como si hubiese ciudadanos de segunda. Y en ese sentido creo que nuestra historia social da cuenta de que históricamente las juventudes nos han colocado en un lugar en donde teníamos que pelear por nuestros derechos. Y bueno, históricamente lo hemos hecho y no somos ciudadanos de segunda. Y el contrario de esto de que, bueno, si votan pueden ir presos, en realidad la historia nos muestra de que podían ir presos, y que incluso lo hacen los menores de 18 años, desde antes de poder votar. Entonces eso es una falacia, y a las mentiras se las combate con la verdad. No queda otra. Tenemos que cerrar. Qué buen cierre. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Diana Monti, por haberte conectado a este Zoom de periodistas y de compartir el espacio con tu colega Juliana Rodríguez aquí en El Piso. Mariana, vamos a una pausa, volvemos con el editorial. Recién escuchábamos a las docentes investigadoras de nuestra universidad pintar un crudo panorama. Me voy a quedar con algunas de las frases que dijo, sobre todo Juliana, aquí al final, cuando daba cuenta que buena parte de los esfuerzos que se hacen para la contención de niñeces y adolescencias están vinculadas con los gobiernos locales. Tienen que ver con las redes de contención que con mucho esfuerzo sostienen desde los municipios. Y en ese punto me voy a detener en dos medidas que ha puesto en marcha la Municipalidad de Villa María, concretamente en el comienzo de esta semana, y que tienen que ver con la salud. Y asegurar buena salud a niñez y adolescencias también es asegurarle mejor calidad de vida. Me refiero concretamente a la posibilidad de vacunar contra el dengue a niños, niñas y adolescentes de entre 4 y 14 años que ya tuvieron el virus y que, como se sabe, si no accedieran a la vacuna, están en riesgo de tener una reenfermedad mucho más violenta. Y el segundo punto, que también tiene que ver con salud, la posibilidad de que se puso en marcha una guardia pediatra para ese mismo rango etario, también para quienes no tienen obra social, en un consultorio ubicado aquí sobre calle San Juan. Me parece que en el contexto de lo que veníamos contando son dos buenas situaciones para rescatar. Y con relación a esto, bueno, poner en valor también estas frases que quedaron acerca de pensar las políticas públicas, lamentablemente que hoy se encuentran en retirada, con escuetos programas a nivel provincial y, por supuesto, una ausencia total a nivel nacional. Y por otro lado, pensar en este segmento etario en el cual hoy
trabajamos en nuestro programa, que siempre ha considerado como ese segmento de segunda calidad, pensándolo como decíamos, en la fea frase de gobernar solamente o pensar solamente para argentinos y argentinas de bien. Ni siquiera argentinas, solo argentinos. Ahí también hay todo un retroceso en las políticas públicas nacionales. Nos toca agradecer, Mariana, por supuesto, como es habitual, a Lilú, que ya está recibiendo la temporada primavera-verano. Para el próximo lunes ya nos dijeron que, parece que sí, que ya está la colección nueva. Y como siempre, a la amabilidad y bueno, todo lo que nos acompaña desde hace 3 años a Erika Fecia en nuestros peinados. Por supuesto, al equipo técnico de UniTV, también a aquellas personas que nos hacen redes. Pueden recuperar este contenido los jueves y los domingos a la hora 21:30 y en las redes oficiales. Muchísimas gracias. Buenas noches.